Muy buenas tardes, bienvenidos a este su noticiero Psiconoticias. Mi nombre es María José Duque y el tema de hoy es la psicología del desarrollo y la demencia. Para hablar de este tema tenemos a cuatro ilustres neuropsicólogas que nos harán claridad. Con ustedes Adriana Sánchez, Marta Isabel Castro, Paula Andrea Aguirre y Adriana Mosquera. Buenas tardes. Y cuéntanos, Adriana, ¿qué es la neuropsicología del desarrollo? Buenas tardes, mi nombre es Adriana Sánchez. La neuropsicología infantil o del desarrollo estudia las relaciones entre la conducta y el cerebro en desarrollo con el fin de corregir consecuencias derivadas de las lesiones cerebrales que se han producido a lo largo del periodo infantil. Adriana, ¿cuáles son las diferencias específicas entre la neuropsicología del desarrollo y la del adulto? Durante la infancia el cerebro se encuentra en fase de desarrollo, lo que no sucede en el cerebro adulto. La evolución del cerebro infantil es más rápida, y se realiza en sentido inverso al desarrollo del cerebro del niño. El pronóstico del daño cerebral en la infancia en general es mejor que el del adulto y ofrece una mayor variabilidad, dado su mayor grado de plasticidad. En un niño es mucho más difícil establecer un pronóstico sobre las consecuencias que tendrá el daño cerebral. El pronóstico del daño cerebral en la infancia en general es mejor que el del adulto y ofrece una mayor variabilidad, dado su mayor grado de plasticidad. En un niño es mucho más difícil establecer un pronóstico sobre las consecuencias que tendrá el daño cerebral. Las lesiones cerebrales en la infancia suelen tener efectos de tipo más difuso, porque el propio funcionamiento del cerebro del niño es de signo más global. Adriana, ¿nos podrías aclarar cómo se hace la anamnesis personal? Es un instrumento cualitativo para la evaluación del daño cerebral infantil. Los datos obtenidos pueden complementar los hallazgos de los test neuropsicológicos y con frecuencia permiten determinar el origen del daño cerebral. Es importante disponer de los datos correspondientes al test de Apgar, ya que pueden ser un complemento útil para comprender la evolución del daño cerebral infantil, especialmente cuando las puntuaciones han sido muy bajas y pueden indicar un riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. Habitualmente se realiza al minuto, a los 5 minutos y a los 10 minutos después del nacimiento. Mide tasa cardíaca, intensidad respiratoria, color de la piel, tono muscular y respuesta a la estimulación, valorándose entre 1 y 10 puntos. Las puntuaciones superiores a 7 se consideran normales. Muchas gracias, Adriana. Y ahora Marta Isabel nos explicará sobre el término de difusión cerebral mínima, sus características y cuáles son los factores de riesgo. Noches, el término disfunción cerebral mínima se utiliza para describir a los niños que presentan trastornos de aprendizaje y de conducta como consecuencia de un daño cerebral temprano. Se caracteriza porque los niños pueden presentar dificultades de aprendizaje, dislexia, hiperactividad, trastornos por déficit de atención, entre otros. Muchos de los niños diagnosticados con disfunción cerebral mínima pueden tener una capacidad intelectual normal y aún así pueden presentar alteraciones perceptivas, psicomotoras, cognitivas o comportamentales que se derivan de un daño cerebral leve. Algunas causas de la disfunción cerebral mínima podrían ser trastornos genéticos, anomalías bioquímicas, daño cerebral perinatal, daño cerebral padecido durante las etapas críticas de la formación y maduración del sistema nervioso. Este tema es bastante controvertido, especialmente en el ámbito educativo o familiar, porque los niños que tienen esta disfunción cerebral mínima tienen, como ya lo había dicho, problemas comportamentales o de aprendizaje, lo que se podría asociar con que fueran niños malos estudiantes o vagos, pero ya como ya sabemos podría ser un daño en el sistema nervioso, lo que causaría que ellos tengan esas dificultades. Muchas gracias, Marta. Ahora nos podrías explicar las características de la discapacidad mayor y menor en la infancia.
Como consecuencia del daño cerebral infantil se producen dos tipos de alteraciones que pueden ser de mayor o menor gravedad y se denominan discapacidades mayores y menores. Primero vamos a hablar de las discapacidades mayores, que son las alteraciones cognitivas de mayor gravedad y peor pronóstico como consecuencia de una alteración anatómica y funcional más severa del sistema nervioso. Se diagnostica con mayor facilidad a través de las pruebas de neuroimagen anatómica. Los efectos de la discapacidad mayor siempre serán permanentes. En estos pacientes se pueden utilizar terapias integrales y neurofármacos. Las principales patologías asociadas a las discapacidades mayores son parálisis cerebral infantil, encefalopatías y epilepsias severas. Una característica muy común en estos pacientes es la afectación de la inteligencia como consecuencia del deterioro. Las discapacidades menores son alteraciones perceptivo-motoras, cognitivas y comportamentales de importancia variable, en las que no existe una lesión neuroanatómica significativa. La causa se podría originar en la fase prenatal, perinatal o en el transcurso de los primeros años de vida y muchas veces no se comprueban alteraciones significativas en los exámenes de neuroimagen anatómica. Por este motivo, el único medio de diagnóstico confiable es la utilización de pruebas neuropsicológicas. Los síntomas pueden ser dificultades de aprendizaje, hiperactividad, trastornos psicomotores y del lenguaje, y otras patologías concernientes con cromosomas, traumatismos cráneoencefálicos o endocrinopatías. Uno de los problemas para el diagnóstico es que se pueden evidenciar muchos años después de haberse producido el proceso disfuncional en el sistema nervioso y solo se manifiesta hasta que un determinado sistema funcional se activa o cuando existen demandas escolares que el niño no es capaz de asumir con normalidad. Las discapacidades menores están asociadas a la disfunción cerebral. Afecta a muchos niños durante la etapa escolar. La negación de este problema por parte de los educadores o médicos o la insuficiente formación de muchos profesionales que atienden estos casos dificulta el tratamiento de los problemas y podría aumentar el fracaso escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tu aporte. Ahora Paula nos va a explicar qué es la demencia. Bienvenida, Paula. Muchas gracias, Marta, por tu aporte. Y ahora Daniela y Paula nos hablarán sobre la demencia. Daniela, ¿qué es la demencia? Buenas tardes, mi nombre es Daniela Mosquera y hoy vengo a hablarles sobre qué es la demencia. La demencia es un deterioro crónico y generalizado sobre las funciones cognitivas. Las partes implicadas en su afectación son la memoria, la resolución de problemas, la realización de actividades perceptivas motrices, controles emocionales y la dificultad de habilidades para su vida diaria. Esto nos quiere decir que la persona que sufre este trastorno no va a poder solucionar un problema con facilidad porque pues ya hubo una afectación en sus capacidades cognitivas y en su memoria para su vida diaria, ¿no? Bueno, las causas por las cuales se presenta esta demencia son por lesiones cerebrales, obviamente, sin que exista una perturbación en la conciencia. Las características de la demencia se presentan por alteración global de las capacidades cognitivas, el proceso progresivo, pérdida de la memoria, suele implicar a ambos hemisferios. Aunque es muy raro que esto se presente en ambos hemisferios, igual también pues suele suceder, ¿no? Se acompaña de asfasia, agnosia y aprasia.
La pérdida de memoria suele ser el síntoma más característico en esta demencia. Entonces, la fase inicial más relevante en todo esto sería la afasia. Entonces, la afasia lo que afecta es la parte del lenguaje, donde afecta la capacidad de comunicación de la persona, pues ya esa persona no nos va a transmitir con mucha fluidez lo que nos quiere dar a transmitir o a entender. La duración de esta demencia va aproximadamente, su tiempo de duración aproximadamente son de 6 meses. Cordial saludo para ti, María José, y para todos los televidentes que en esta noche nos están acompañando. Primero que todo, darte las gracias pues por permitirme compartir con ustedes información pues como tan valiosa relacionada con la salud mental pues que tanto afecta a nuestro país. Con respecto a tu pregunta, digamos que la demencia afecta pues no solo al individuo, sino a su familia o a su grupo familiar. Como lo planteaba ahora la doctora Daniela, la demencia es una enfermedad crónica, progresiva, pues que hasta hace poco fue considerada como una consecuencia del envejecimiento. Pero digamos que estudios más actuales han demostrado pues que esto es falso y que pues digamos que esta enfermedad tiene un origen multicausal y que pues no solo afecta a adultos mayores, sino pues a otros adultos, en edad temprana. Digamos que la enfermedad tiene un alto costo, no solo pues social y económico, ya que afecta, pues como lo decía anteriormente, al individuo y a su familia por el tema pues como de la discapacidad, de la dependencia que genera, pues ya que requiere como cuidados de apoyo permanente, generando pues con esto un alto nivel de estrés en las personas pues que lo rodean. Digamos que los cuidadores también necesitan ayuda para mantener pues el equilibrio de su salud mental. Sumado a esto, pues también hay otro tema muy relacionado con la estigmatización, que esto incide pues negativamente en la decisión pues del paciente y de su familia de consultar pues por estos temas de manera oportuna. Y digamos que ahí tenemos la necesidad de integrar pues a los cuidadores en el manejo integral de la enfermedad. Paula, ¿y cómo se puede ayudar a prevenir la demencia? ¿Cómo ayudar a prevenir la demencia? Digamos que en la actualidad no existe suficiente evidencia científica que nos permita saber de qué manera se puede prevenir esta enfermedad. Sin embargo, hay muchos estudios que sugieren que se puede prevenir el riesgo de la demencia realizando actividad física, ejercitando también nuestro cerebro, con alimentación saludable, moderando el consumo de alcohol. Digamos que en la actualidad no hay un tratamiento pues para curar la demencia y pues todos los esfuerzos que se hacen en atención primaria en salud están más como enfocados o orientados a la intervención de los factores de riesgo identificados y a las acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida pues tanto para el paciente como para sus familias. Entonces, ¿cuáles son los tipos de demencia? Bueno, con respecto a los tipos de demencia, digamos que encontramos diferentes clasificaciones. Una de ellas está determinada por la etiología o por las causas de la demencia. Y ahí encontramos las demencias degenerativas, que estas son aquellas que avanzan de manera progresiva y que son irreversibles. Por otra parte, encontramos también las demencias vasculares. Este tipo de demencias son causados pues, por daño cerebral a causa pues, de la disminución del flujo sanguíneo al cerebro y pues esto afecta el tema de razonamiento, de planificación, de juicio y el tema de la memoria. Y hay otro tipo de demencias que son causadas por otros factores causales.
Y ahí, por ejemplo, podemos encontrar la demencia causada por el VIH, que más adelante pues vamos a hablar sobre esto. También existe otra clasificación que está relacionada con la localización. Entonces ahí encontramos las demencias corticales. Este tipo de demencias se producen por lesiones de las áreas asociativas del córtex cerebral, del córtex frontal y temporoparieto-occipital. Estas se caracterizan pues por trastornos neuropsicológicos, por déficit en la memoria, por aparición progresiva de manifestaciones afásicas, que son las que tienen que ver con el trastorno del lenguaje, las apráxicas, que tienen que ver con la incapacidad de llevar a cabo tareas o movimientos cuando se les solicitan, y las agnósticas, que es la capacidad de procesar información sensorial. En este tipo de demencias ahí podemos incluir el Alzheimer y la demencia de Pick. Existen también relacionadas con la localización las demencias subcorticales, y estas digamos que afectan las áreas situadas bajo el córtex cerebral, y están muy acompañadas de trastornos extrapiramidales. ¿Cuáles son estos trastornos? Pues son aquellos que están relacionados con el control de movimientos, con los tics, con los temblores. También está acompañada por la bradipsiquia, que tiene que ver como con la lentitud de los procesos cognitivos. Y pues también encontramos que el paciente presenta trastornos del humor, dificultad para resolver problemas o tareas complejas, inactividad, asinesia, que tiene que ver como con la incapacidad para iniciar un movimiento preciso, con problemas de inatención, y pues ahí se incluye el Parkinson y la enfermedad de Wilson. Tenemos otro tipo de demencia de esta clasificación, que son las demencias axiales. Estas demencias se producen por la lesión de estructuras como hipocampo, el hipotálamo o los cuerpos mamilares. Acá se provoca pues la pérdida de la memoria, pérdida de la iniciativa, hay pérdida de motivación, pues como pobreza en la capacidad de juicio, trastornos de atención. Digamos que en esta, pues el sujeto se ve aparentemente pues como normal, pero sí se evidencia pues como que hay una progresiva pérdida de iniciativa. Y pues los estudios dicen que una de las causas es el consumo pues abusivo de alcohol. Y hay otro tipo de demencias que no son ni corticales, ni subcorticales, ni axiales. Estas pues afectan conjuntamente como varias áreas del cerebro y reciben el nombre de demencia mixta córtico-subcorticales. Pueden producir signos disfuncionales similares a la demencia cortical, pero pues además de eso tienen alteraciones extrapiramidales. Y ahí podemos encontrar la demencia por cuerpos de Lewy. He oído que el Alzheimer es la demencia que se presenta con mayor frecuencia en la población. ¿Nos puedes contar un poco sobre ella? Bueno, con respecto al Alzheimer, pues digamos que es la demencia más frecuente de la población. Es la que mejor representa a todas las demencias degenerativas y corticales. El 75% de las demencias pues corresponden al Alzheimer, y pues afecta en mayor proporción a personas de 65 años y más aún pues a mayores de 80. Esta demencia se caracteriza pues por un deterioro progresivo y irreversible de las funciones cerebrales superiores, con pérdida de memoria, capacidad de razonamiento y lenguaje. Digamos que progresivamente se produce un empobrecimiento del pensamiento y pérdida pues de iniciativa conductual y cognitiva, pero el individuo pues no es consciente de este déficit. Entre los factores de riesgo encontramos la edad, traumatismos cráneoencefálicos, enfermedades cerebrovasculares y junto a factores también hereditarios.
Con respecto a la evolución de la enfermedad, digamos que en promedio dura 12 años en países desarrollados y va pues hasta el fallecimiento y digamos que finalmente terminan por producir una dependencia total por parte del cuidador. Se habla de que consta como de 3 fases, que se dan 3 fases, que la primera va entre el primero y tercer año, que se caracteriza pues como por la dificultad para archivar nuevos aprendizajes, por olvidos frecuentes, por desorientación espaciotemporal, por empobrecimiento del lenguaje, por cambios del humor, por apatía, tristeza, irritabilidad. La segunda etapa, entre los 2 y los 10 años, en esta pues se observa que el trastorno amnésico pues es más grave, que el lenguaje se torna afásico, que hay alteraciones cognitivas, como la calculia, que hay manifestaciones de tipo pues apráxico diagnóstico, que hay como una conducta indiferente, apática, también se presentan ya alucinaciones y pues digamos que las funciones ejecutivas se ven muy afectadas. Y la fase final, que se da como entre los 8 y los 12 años, tiene que ver con las funciones cognitivas. Acá se sufre pues como un grave deterioro pues a nivel de todos los ámbitos, cognitivo, se presentan trastornos de afasia, apraxia y agnosia, pues generalizado ya. Digamos que hay total dependencia como del entorno. Ahí presenta un síndrome que se llama el síndrome del gatismo, que tiene que ver con la incontinencia urinaria y fecal, y pues se presenta rigidez muscular y pues una postura flexionada. Bueno, ahora les voy a hablar de la demencia de Pick. Esta demencia también es una demencia degenerativa cortical. Afecta inicialmente las áreas frontotemporales y suele aparecer pues antes de los 65 años con una duración como promedio de 10 años. La incidencia de esta enfermedad es 4 veces menor que el Alzheimer, aunque tienen manifestaciones pues similares. Sin embargo, pues tienen, las diferencias son neuropatológicas, pues ya que se observa en las zonas frontotemporales la presencia pues de los cuerpos de Pick, que son como inclusiones producidas por la inflamación de las neuronas y pues donde se forman como unas bolas de filamentos que provocan pues la degeneración. Entre las manifestaciones neuropsicológicas y conductuales, digamos que como la alteración inicialmente se da en áreas frontales, se presentan manifestaciones de síndrome disejecutivo, que se caracteriza pues como por trastornos en el área cognitiva, de memoria y de la conducta. También aparecen temas de agresividad, de falta de atención, de pérdida de la inhibición. Sin embargo, pues acá se presenta una diferencia con el Alzheimer y es que se preserva pues la memoria. El paciente también presenta pues como intensos trastornos de atención, de distractibilidad, de evitar tareas complejas, de tener un lenguaje empobrecido. Digamos que se afectan también otras funciones, aunque digamos que en menor proporción, como la orientación espacial, el cálculo, las agnosias y las praxias, que esas pues como que ya se evidencian o se deterioran pues ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Y digamos que a medida que avanza esta enfermedad se evidencia empeoramiento del estado de ánimo, como la indiferencia, depresión y la pérdida de interés por el entorno. La demencia por cuerpos de Lewy, digamos que es una demencia degenerativa y mixta córtico-subcortical. Se caracteriza pues por ser una patología degenerativa del encéfalo, con pérdida neuronal y pues la presencia de cuerpos de Lewy en corteza y otras estructuras subcorticales, como el diencéfalo, el sistema límbico y el tronco cerebral. También se le denomina como la demencia Parkinson Plus. Está asociada pues a una sintomatología extrapiramidal,
pues con una combinación de trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos. Digamos que inicialmente se presentan signos parkinsonianos, extrapiramidales, alteraciones cognitivas y alucinaciones visuales. Se produce un deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas. Para diagnosticar la demencia es necesario pues, que se presenten 2 o 3 de las siguientes manifestaciones. La primera es una fluctuación en el rendimiento cognitivo. Entonces existen como variaciones intensas en el grado de atención y en el nivel de conciencia. Y junto a periodos asintomáticos, entonces es decir, en diferentes momentos están muy a nivel de atención y el nivel de conciencia es muy variable y en otros periodos pues la persona pues como que está normal. Las alucinaciones visuales también que sean recurrentes y bien estructuradas por lo general presentan como gran número de detalles o trastornos motores digamos que con sintomatología extrapiramidal. Para finalizar, les voy a hablar del Parkinson. Es una demencia degenerativa subcortical progresiva que afecta a los ganglios basales. También es denominada como la parálisis agitante. Digamos que hay 2 componentes básicos de la enfermedad y es la cinesia, que tiene que ver como con la pérdida o cesación de movimiento, y los temblores. Constituye la tercera causa de demencia luego del Alzheimer y pues aunque sus causas son desconocidas se ha propuesto que hay factores como alteraciones genéticas, exposición a tóxicos, infecciones, estrés, muerte celular, oxidación celular y degeneración de las neuronas productoras de la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con la regulación de movimientos, marcha y equilibrio, pues que están muy relacionados con esta enfermedad. Digamos que los síntomas más característicos de esta demencia son un conjunto de alteraciones motoras y de tono muscular. Los 4 síntomas necesarios pues, para diagnosticar el Parkinson son los temblores posturales en situación de reposo, la bradicinesia, que tiene que ver con la lentitud generalizada de los movimientos, la rigidez muscular y los trastornos de equilibrio como caídas, congelación de movimientos. Sin embargo, pues también hay otros síntomas relacionados que tienen que ver con la pérdida de expresión gestual en la cara, la inestabilidad postural, la dificultad para iniciar marcha o el arrastre de los pies. También digamos que en manifestaciones a nivel neuropsicológicas, pues está la bradipsiquia, que es como la lentitud del procesamiento de información. Entonces digamos que un paciente con esta enfermedad, pues si bien resuelve problemas, lo hace pues de una manera excesivamente lenta. También se presentan síntomas, el síndrome disejecutivo, trastornos de atención, trastornos perceptivos, digamos que tienen dificultad para percibir distancias, para identificar como la posición relativa entre varios objetos, dificultad para atender como varios canales multisensoriales, es decir, se les dificulta al mismo tiempo ver y oír. También presentan apatía y trastorno obsesivo compulsivo, además de la pérdida de la memoria. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre la enfermedad del Hunting. Es una demencia subcortical de origen autosómico dominante que se da por la mutación de un gen en el cromosoma. Su forma de manifestación es variable. Puede presentar síntomas neurológicos y síntomas psiquiátricos. Entonces,
Los principales síntomas son cambios de personalidad, coordinación motora y de memoria. Entonces, más adelante se van presentando síntomas coreicos, dificultad del control ocular, dificultad para almacenar y la recuperación mémica. La evolución de este síntoma es muy lento, ya que él se presenta como en la cuarta o quinta década de vida y su duración va como entre 15 años. En la neuroimagen se revela la disminución del metabolismo glódico y de flujo sanguíneo regional, lo que permite dar el diagnóstico antes de la aparición de los primeros síntomas clínicos. Las alteraciones neuropsicológicas se presentan con prioridad a la coria y consisten en el deterioro progresivo de la memoria, razonamiento abstracto y la capacidad de juicio. Las alteraciones psicológicas son relativamente frecuentes y así las manifestaciones depresivas suelen proceder varios años a los trastornos psicomotores. En algunos casos suele presentarse la ansiedad, la paranoidez y estos acompañados con cambios de personalidad. También encontramos la demencia vascular, denominada multiinfarto. Comprende un grupo de alteraciones cognitivas causadas por enfermedades cerebrovasculares que constituyen la segunda causa de demencia. Los factores de mayor riesgo son hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, accidentes cardiovasculares y las principales manifestaciones clínicas que encontramos son comienzo brusco, presencia de síntomas focales neuropsicológicos, rigidez hiperreflexiva y demencia, deterioro neuropsicológico variable. Las causas que encontramos en esta enfermedad son multiinfarto, que se presenta más en varones de 50 años en adelante, encefalopatía arteriosclerótica subcortical, es más frecuente en diabetes mal controlada, o sea, cuando la diabetes no se trata, pues comienzan a aparecer ciertas dificultades. Las lesiones únicas en áreas estratégicas que producen hemisparesta, trastorno de la marcha, incontinencia urinaria. Elementos diferenciales en el Alzheimer sería el deterioro en las demencias vasculares, que se producen de forma de brote o escalones, con fases de estacionamiento, mientras que el Alzheimer es progresivo. El proceso vascular, los síntomas se presentan de una manera aguda, mientras que el Alzheimer es progresiva. Encontramos la demencia por el virus del VIH, inmunodeficiencia humana, VIH. La demencia producida por el VIH en fases avanzadas y en algunos casos del principio presentan miclinoias y parkinsonismo. Cuando se complican con un proceso de demencia progresiva conocido como el síndrome de demencia del SIDA, que es la alteración más frecuente en pacientes con SIDA, pues estos pacientes con esa enfermedad tienden pues a ser un poco más paranoicos, depresivos, pues porque aceptar esa enfermedad no es fácil, ¿no? Bueno, la alteración más frecuente en pacientes con SIDA en algunos casos es la demencia en su única manifestación. Los primeros síntomas son la dificultad para atención y concentración, presencia de trastornos anamnésicos, lentitud para todo lo que sea de realizar actividades físicas en sus casas para dar respuestas, respuestas motoras y verbales. La demencia por VIH se presentan en trastorno de concentración, como ya les había dicho, memoria, lentificación psicomotora y rendimiento cognitivo disminuido porque afecta las funciones frontales. Como todos sabemos, la parte frontal pues es la que nos conlleva a eso. La escleroide múltiple es una enfermedad estructural del sistema nervioso, del sistema nervioso, más frecuente en la población general, donde afecta más a los hombres. Las principales manifestaciones son
ataxia, debilidad motora, espaciada, la diplopia, distrasia, disfrasia y crisis epiléptica. Desde el punto de vista neuropsicológico, la mitad de los pacientes que presentan esta enfermedad desarrollan un deterioro cognitivo. La enfermedad de Wilson se le llama degeneración hepatilencular que afecta a 1 de cada 1000 personas, que se debe a la presencia de un gen autosómico que produce un trastorno del metabolismo del cobre, provocando su acumulación en el cerebro, especialmente en los ganglios basales. Bueno, televidentes, lastimosamente la emisión de hoy llega a su final. No olviden sintonizarnos para nuevas noticias de psicología. Feliz tarde.